3 verdades brutales que confirman que todo regresa. Incluso en la medianoche de tu vida la luna estaba llena, iluminando las calles desiertas de un pueblo sumido en la oscuridad. En ese silencio escalofriante, se escuchó un susurro. Un eco, como si las almas de aquellos que se habían ido hablasen desde la profundidad de la noche. La gente sabía que había algo extraño en el aire, algo que despertaba viejos recuerdos. Historias contadas alrededor de la fogata, llenas de miedo y asombro, volvían a la mente. Cuando la reloj marca la medianoche, lo que ha partido regresa, decían algunos con una mezcla de terror y fascinación. Pero también había quienes aseguraban haberlo vivido, sombras que cruzaban el umbral, un olor a flores marchitas que invadía los rincones de su casa o un sonido familiar que hacía eco en la sala vacía. ¿Era verdad? ¿Podían las almas regresar cuando la luna estaba en su punto más alto? Un joven llamado Lucas se encontraba atrapado entre esas historias. Tenía un frío apretante en el pecho cada vez que escuchaba cualquier incidente. De niño había visto a su abuela aparecer justo a la hora del anochecer. Primero fue un roce en su cabello, luego su risa característica flotando como un espectro. Pero nunca nadie creía su testimonio. Hasta que aquellos que se reían comenzaron a sentir lo mismo, la tensión aumentaba como una cuerda que va a estallar. Cada vez que la campana sonaba, el reloj marcaba la hora. En las casas, las luces parpadeaban con frenesí. Los murmullos de los vecinos llenaban el aire, voces entrecortadas que se mezclaban con el viento. Ahí está. Los rostros preocupados, ojos abiertos como platos. Miradas nerviosas intercambiadas. ¿Quién se atrevería a mirar por la ventana? Algo estaba sucediendo. Algo grande, inminente. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el viento silbaba entre las rendijas de la puerta. La noche lo envolvía, y en cada rincón, la sensación de estar observado lo acechaba. De repente, frente a él, un silencio aplastante. La campana sonó una vez más, pero esta vez, el sonido retumbó como un trueno. Un susurro ligero explotó en el aire. Regresé, Lucas. Su corazón se detuvo. Era la voz que todos temían. La voz de su abuela. ¿De verdad estaba ahí? Con la oscuridad envolviendo sus pensamientos, Lucas sabía que no podía escapar de lo desconocido. ¿Qué pasaría si lo que se había ido, realmente regresaba? El aire se volvió denso, casi palpable, mientras Lucas luchaba entre la razón y el pánico. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole momentos de su infancia, su abrazo cálido, y esa risa que podía iluminar los días más oscuros. Pero ahora, esa misma voz era un eco espeluznante que revivía viejas traumas enterrados en lo más profundo de su ser. Lucas, ven. Era un llamado que lo seducía, como un imán tirando de él hacia la puerta. Sin embargo, sabía que abrirla podía significar despertar a lo que había estado dormido demasiado tiempo. La campana volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. Cada golpe reverberaba en su corazón. Los murmullos de los vecinos se intensificaban, la adrenalina corría por sus venas. No podía ser solo su mente. Todos estaban sintiendo lo mismo. Miradas aterrorizadas asomaban por las ventanas, pero la curiosidad les obligaba a permanecer ahí. Nadie quería ser el primero en ceder al miedo. Con un profundo suspiro, Lucas avanzó hacia la puerta. Las manos temblorosas comenzaron a girar el pomo, pero un recuerdo lo detuvo en seco. A su lado, su hermana Valentina, de 11 años, lo miraba con ojos grandes y llenos de temor. ¿Vas a salir, Lucas?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Su corazón se partió en su pecho. Los recuerdos que había enterrado también resonaban en ella, recuerdos de juegos y risas mezclados con la oscuridad que habían heredado. No puedo dejar que te pase nada, le respondió, lleno de una nueva determinación.
Tenía que protegerla de lo desconocido, aunque eso significara enfrentarse a sus peores pesadillas. Fue entonces cuando un fuerte golpe resonó en la puerta. Lucas. La voz era más intensa, más cercana. Como si su abuela estuviese justo al otro lado, esperando a que él diera el primer paso. Se giró rápido hacia Valentina, quien retrocedía, asustada. Quiero que cierres los ojos y cuentes hasta 10. No mires, ¿entendido? Le ordenó mientras trataba de mantener su propia voz firme. Valentina hizo lo que le pidió, así que Lucas tomó una respiración profunda y volvió a enfrentarse a la entrada. Aquella puerta crujió como si estuviera viva. Con un impulso, la abrió de par en par. La luz de la luna inundó el umbral, brillando intensamente. Sin embargo, el vacío en el espacio donde debería estar su abuela lo dejó helado. No había nada, solo el aire frío que soplaba en su rostro. ¿Qué quieres? Muéstrate. Gritó, su voz resonando en la noche. El silencio fue la única respuesta. Sin embargo, algo en el aire cambió. Un susurro apenas audible pareció provenir del fondo del jardín. Lucas, soy yo. Era más que una voz, era una verdadera atracción que lo llamaba, como un hilo tirando de su espíritu. Y por un instante, las esperanzas de un reencuentro asomaron en su pecho, pero el miedo se apoderó de su mente. No, no, no. Murmuró, dando un paso atrás. Algo no estaba bien. Una sensación oscura lo invadía, como si una sombra estuviera esperando un momento de debilidad. De repente, una ráfaga de viento surgió, desatando el polvo y las hojas secas que antes permanecían en calma. Luke sintió como sus pies comenzaban a desobedecerle, pero no podía dar un paso más hacia lo desconocido. Sin embargo, Valentina lo miraba fijamente. Sus ojos reflejaban un terror que él no podía ignorar. Lucas. Ya conté hasta 10. Su voz temblaba mientras avanzaba hacia él, y con ese acto de valentía, se sintió descifrar un nuevo misterio, que se escondía realmente en la oscuridad. Algo más profundo, más peligroso que sus propios miedos. Antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de entre las sombras, su rostro solo parcialmente visible bajo la luz de la luna. He venido a traer una verdad que nunca debiste conocer. El tiempo se detuvo. Luke sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién era? Y más importante aún, ¿qué verdad traía consigo en aquella noche maldita? El terror envolvió el ambiente. Estaban preparados para lo que podría llegar a destapar. Lucas no podía respirar. La figura delante de ellos era una sombra que los envolvía, su presencia se sentía como una carga en el aire. El rostro, apenas iluminado, parecía un espejo roto de recuerdos, cuyo reflejo hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. ¿Qué verdad? Preguntó Lucas, su voz temblaba más que nunca. Su pecho se apretó ante la incertidumbre. Valentina permanecía a su lado, un pequeño universo de valentía y terror. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una mueca. La verdad de tu familia, Lucas. De lo que realmente ocurrió. Basta. No quiero escuchar más. Gritó Valentina, su voz resonando con un pánico puro. Pero era como si su grito se perdiera en el eco de la noche. Luke sintió que una olas de recuerdos revenían, empujándolo hacia un rincón oscuro de su mente donde situaciones que prefería olvidar se agolpaban. La casa, los susurros, las sombras en el pasillo. Todo regresaba. Todo lo oculto sale a la luz, continuó la figura, acercándose un paso hacia ellos. La muerte es solo el principio. Los secretos no se rompen, se transforman. Luke sintió el sudor recorrer su espalda. Algo en esa afirmación lo hizo dudar. No sabía cuánto conocía de la historia de su familia. Su abuela siempre había hablado de un pasado que tenía tintes de fantasía, como cuentos de hadas, pero ahora todo se diluía en una oscuridad aterradora. ¿Quién eres? Volvió a preguntar, ahora con más fuerza, como si intentara aferrarse a una cuerda en un abismo. Las historias familiares, ella decía, estaban llenas de misterios. ¿Pero podía haber secretos tan aterradores? La figura inclinó su cabeza, exhalando un susurro, ¿no lo sabes aún?
Tu abuela hizo un pacto que no debía haber hecho. Lo que está atrapado en el umbral viene por reclamar lo que se le prometió. Estalló un rugido en el cielo, y un rayo iluminó la escena, revelando por un instante los ojos vacíos del extraño, llenos de tristeza y rencor. Luke sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Miró a su hermana, que se aferraba a su brazo con fuerza, y uní el impulso de protección y miedo. No lo escuches, Lucas. Valentina suplicó, su voz temblando. No podemos confiar en él, no puede ser verdad. Pero las palabras de la figura seguían girando en su mente como un torbellino. Su abuela hizo un sacrificio, un precio muy alto por el poder. Cada palabra caía como un ladrillo, edificando un miedo palpable. Luke sentía como su mundo comenzaba a ser una telaraña de secretos. Tenía que actuar. Sacar algo de la oscuridad, abrir la rueda de los recuerdos y buscar la verdad que llevaban dentro de sí. Fue entonces cuando lo entendió. Debo ir por ella, Valentina, debo encontrar respuestas. Pero no sabía si debía ir solo, enfrentando un pasado que amenazaba con tragarlos enteros. La figura sonrió de nuevo, un gesto que ahora se sentía más ominoso que nunca. Es el único camino, Lucas. Todo lo que necesitas saber está al final de este sendero. Pero ten cuidado, oje, los halcones, no solo te vigilan a ti. Las últimas palabras flotaron como un eco ominoso en la noche. Todo el tejido de la realidad parecía deshilacharse. Precisaba un plan. Tenía que encontrarse con ese ser oscuro que acechaba desde el fondo de su historia. Aún así, la incertidumbre se aferraba a su corazón como un peso que no se podía ignorar. ¿Qué haremos ahora? Valentina preguntó, volviendo a mirar a su hermano con una mezcla de compasión y terror. Primero, debemos averiguar lo que realmente le ocurrió a nuestra abuela. Solo entonces podremos enfrentar lo que viene. Ambos se adentraron en la noche, siguiendo el sonido de sus corazones palpitando al unísono. Sin embargo, el eco del pasado resonaba con fuerza, y Lucas no podía evitar preguntarse, ¿estaba realmente preparado para descubrir lo que su familia había guardado en los rincones más oscuros? Lo que estaban a punto de enfrentar podía cambiarlo todo, o llevárselos a la locura. Ambos sentían que la hora de la verdad ya había llegado, pero ¿cuál sería el costo? La noche era un manto de sombras, y cada paso que Lucas y Valentina daban sobre el sendero de tierra se sentía como un crujir de secretos a punto de ser revelados. El aire, pesado y cargado de humedad, parecía susurrar advertencias. Ambos sabían que se acercaban a un abismo del que no había retorno. ¿Qué hacemos si encontramos a alguien? Preguntó Valentina, su voz, un hilo de miedo y determinación. Lucas miró al frente, las luces de la aldea parpadeando a lo lejos, como destellos de esperanza en un océano de dudas. Si llegamos a la casa, tal vez encontremos algo, alguna pista, respondió Lucas, tratando de infundir confianza. Pero en el fondo, se sentía como un náufrago en medio de una tormenta. Mientras avanzaban, sus pensamientos eran un cúmulo de imágenes, recuerdos de otras noches, otros caminos. La figura en la oscuridad había dicho que todo lo oculto salía a la luz. Pero, ¿y si esa luz era más dolorosa de lo que imaginaban? De repente, un sonido rompió el silencio, un crujido detrás de ellos. Valentina se detuvo, su respiración entrecortada. «Lucas, ¿escuchaste eso?» Él asintió, el nudo en su garganta se aferraba cada vez más fuerte. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Aceleraron el paso, pero el sonido los seguía, un eco constante que les recordaba que no estaban solos. Llegaron a una antigua casa de una historia que apenas conocían. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y el aire olía a abandono y a secretos anidados. Lucas tomó una bocanada de aire, decidido a enfrentarse a la herencia familiar. «Valentina, hay algo aquí. Algo que necesita ser entendido». Mientras cruzaban la puerta entreabierta, una sombra se movió en el interior. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Debemos ser cuidados. Podríamos estar entrando en un lugar que no nos quiere aquí», murmuró. Los dos se adentraron, cada paso levantando nubes de polvo, creando un espectáculo de luces y sombras que danzaban a su alrededor. Las paredes hablaban en murmullos, como si querían advertirles. Los retratos de sus antepasados colgaban, sus miradas parecían seguirlos en un juicio silencioso.
Lucas se detuvo frente a uno de ellos. Abuela, susurró, los ojos llenos de anhelo. ¿Qué hiciste? ¿Qué secreto guardabas? Ese retrato respiraba una tristeza que nunca había notado antes, una historia que parecía clamar por ser contada. Valentina se acercó a una mesa cubierta de polvo. Había un viejo diario, sus páginas desgastadas por el tiempo. Lucas, mira. Sus dedos temblaron al abrirlo. Las palabras escritas estaban llenas de angustia y desesperanza. Habla de un sacrificio, de promesas rotas. Valentina leyó en voz baja, su rostro palideciendo con cada frase. Es como si supiera que algo terrible vendría. Un sonido repentino a sus espaldas les hizo girarse. Una figura oscura se alzaba en el marco de la puerta, su presencia emanando una opresión que hacía que el aire se volviera irrespirable. Lucas sintió que su corazón latía desbocado. ¿Quién eres? Logró preguntar, la voz apenas un susurro. Soy el guardián de los secretos que no debieron ser olvidados, dijo la voz profunda y resonante que parecía venir de las sombras mismas. Ustedes han abierto la puerta a lo que se dejó atrás. El tiempo se detuvo, el miedo llenaba el espacio, un eco de preguntas sin respuestas flotaba entre ellos. ¿Era esta la verdad que habían buscado, el precio de la búsqueda de respuestas? ¿Podrían soportar lo que estaba a punto de ser revelado? Escucha. No hemos venido a pelear, gritó Valentina, pero la figura se acercaba más, su esencia se sentía como un frío que calaba los huesos. Lucas sintió que el ciclo de sufrimiento se cerraba, pero había algo más poderoso. Una chispa de valor comenzó a encenderse en su interior. Esta vez, no seremos los que huyan. Los ojos del extraño brillaron con un fulgor desconocido. Entonces prepárense, porque lo que está por venir no es solo el eco de su pasado, sino el destino que se perfiere en su futuro. Lucas sintió el latido de su corazón unirse a la oscura melodía de la casa, un presagio terrible que les prometía revelaciones inimaginables. Mientras las sombras se acercaban, Lucas comprendió que la medianoche de su vida estaba apenas comenzando. Pero, ¿de qué manera serían arrastrados hacia un destino que jamás soñaron? La figura oscura avanzó, su presencia se hacía más palpable con cada paso. Lucas sintió como la oscuridad parecía apoderarse de su corazón, pulsando al unísono con un sentido de urgencia. Dímelo, exclamó, sintiéndose inesperadamente desafiante. ¿Qué es lo que estamos a punto de descubrir? La figura se detuvo, e inclinó ligeramente la cabeza, como si osara medir la valentía de los dos intrusos. Cada secreto tiene un precio. Ustedes han elegido desenterrar lo que debería permanecer dormido. Valentina, sintiendo un sudor frío deslizándose por su frente, apretó la mano de Lucas con una fuerza renovada. No tenemos miedo, proclamó, aunque su voz temblaba ligeramente. Solo queremos entender. Entender. La risa del guardián resonó en la habitación, como un eco lejano de risas ya olvidadas. ¿Entender qué? ¿El sacrificio de tus antepasados? ¿Por qué sus sombras acechan aquí y ahora? Lucas tragó saliva, el nudo en su garganta se volvió casi insoportable. Lo que sea que haya pasado, queremos escucharlo. No retrocederemos. El guardián extendió su brazo, señalando hacia un rincón oscuro. Entonces debes mirar en el lugar donde se sellaron los pactos. Allí, la verdad espera. Ambos caminaban con el corazón desbocado hacia ese sitio sombrío, un frío helado les caló hasta los huesos. A medida que se acercaban, un aroma nauseabundo de olvido les golpeó. El guardián observaba desde la distancia, como una sombra que pesarosa presenciaba el desenlace. A los pocos pasos, Lucas encontró una losa de piedra en el suelo, cubierta de polvo y telarañas. Aquí, dijo, arrodillándose y rozando sus dedos sobre la superficie áspera. Esto siente diferente. Valentina se agachó a su lado. ¿Qué crees que hay abajo? Lucas tomó aire, su pecho agobiado por la opresión del momento. Tal vez algo que nunca debió haberse ocultado. Con un esfuerzo, levantaron la losa y un aire viciado emergió de la oscuridad. En el interior, un pequeño cofre de madera se encontraba sellado con un candado oxidado. La curiosidad les dio valentía. Lucas buscó en sus bolsillos y sacó una antigua llave que le había dado su abuela. Su mano temblaba mientras se acercaba al cofre. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, murmuró Valentina,
sus ojos centelleaban con una mezcla de temor y emoción. Sí, respondió Lucas, la determinación surgiendo a través del miedo. Necesitamos conocer la verdad. Con un giro de la llave, el candado chirrió, y el cofre se abrió. Dentro, fotografías desvanecidas y cartas amarillentas estaban alineadas como streaming de recuerdos olvidados. Levantó una carta, las palabras temblorosas comenzaron a cobrar vida. ¿Qué dice, Lucas?, preguntó Valentina, ansiosa. Habla de un pacto de dolor y promesas traicionadas, dijo él, sintiendo que su estómago se encogía. Todo está relacionado con un sacrificio. De repente, la temperatura del ambiente cayó bruscamente. El guardián estaba a su lado, su rostro oculto en sombras, y su voz se llenó de poder. ¿Están listos para enfrentar las implicaciones? Cada palabra será un latido más cerca de la verdad que nunca quisieron descubrir. El miedo se apoderó de Lucas, pero no podía retroceder. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Confrontar lo que sus antepasados sellaron con sangre, respondió el guardián. Sus ojos resplandecían con el brillo de 1000 tormentas. Porque lo que se guarda en una noche como esta siempre regresa y a veces, el pasado es más poderoso que el presente. La atmósfera se llenó de tensión y las sombras danzaban. Lucas sintió que una revelación importante se alzaba entre ellos. ¿Qué pasará?, murmuró Valentina con los labios temblorosos. La figura se acercó, y en un susurro casi espectral, dijo: prepárense para descubrir 3 verdades brutales que cambiarán su realidad para siempre. Pero tengan cuidado, porque al final del camino, la decisión es suya, confrontarán la oscuridad o se volverán parte de ella. Mientras las palabras resonaban en la atmósfera cargada, Lucas y Valentina supieron que la medianoche de sus vidas no solo había empezado, estaba a punto de desatar el caos de lo que jamás imaginaron. El cofre se abrió ante ellos como una ventana al abismo. Las cartas y fotografías parecían cobrar vida, cada imagen un fragmento de un pasado que había estado cautivo. Lucas tomó una profunda respiración, sintiendo que cada inhalación estaba saturada de un miedo palpable. Valentina se acercó, su mirada inquieta se concentraba en las cartas, mientras su mano buscaba apoyo en el antebrazo de Lucas. ¿Qué te dice la carta, Lucas?, insistió. La urgencia en su voz contrastaba con la calma ominosa del entorno. Lucas comenzó a leer en voz alta. Fue en el nombre de la familia, en el nombre de la sangre. Este pacto fue sellado una noche similar. Un sacrificio fue necesario, y una vida se ofreció para asegurar la protección de nuestra línea. La voz de Lucas tembló mientras pronunciaba las últimas palabras. Una convicción helada se apoderó de él. Valentina palideció, su respiración se volvió entrecortada. ¿Qué quieres decir con sacrificio? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Un frío más intenso pareció anteponer su respuesta, llenando todos los rincones de la habitación. El guardián inclinó la cabeza hacia atrás, dejando que una risa suave y cargada de ecos desaforados llenar la atmósfera. Todos los sacrificios tienen eco, y siempre hay un precio a pagar por el conocimiento. Las imágenes en las fotografías danzaban ante sus ojos, una joven de rostro sereno, su mirada distante. Lucas sintió un tirón en su pecho. ¿Esa es ella? ¿Nuestra antepasada?, preguntó, sintiéndose abrumado. Sí, la portadora del dolor y de la culpa, susurró el guardián, su voz como un suave crujido de maderas viejas. Ella hizo una elección. Ahora, es su turno de enfrentarse a lo que eso significa. Ustedes deben conocer la verdad detrás del sacrificio. Lucas apretó los dientes, luchando contra la creciente ansiedad. ¿Qué debemos hacer para romper este ciclo?, exigió con voz grave. 2 caminos se presentan ante ustedes, comenzó el guardián, su tono bajo como un susurro del viento. Uno conduce a la revelación, enfrentar los fantasmas que claman su nombre desde el pasado. El otro es el de la huida. Un camino fácil, pero a menudo más peligroso. Valentina lo miró, con ojos encendidos de desafío. ¿Cómo podemos romper la maldición? ¿Cómo confrontamos lo que se hizo y nos hace prisioneros? Escuchen con profundidad, dijo el guardián, extendiendo su mano como si pudiera presionar sus palabras en sus corazones. La primera verdad, el dolor no se borra, se transforma. La segunda, cada miedo oculto encuentra su camino de regreso. Y la tercera, a veces, los demonios más grandes se esconden en la luz más brillante. Ustedes deben decidir,
¿Están listos para desenterrar todo esto? Un sudor frío les recorrió la espalda. El peso de sus decisiones comenzaba a cobrar fuerza. La habitación pareció oscurecerse aún más cuando la verdad se abrió ante ellos como un abismo. Lucas se sintió pequeño ante la magnitud de lo que se avecinaba. Lucas, ¿qué haremos?, preguntó Valentina, su voz un hilo frágil en la tormenta de revelaciones. La mirada de Lucas se endureció. Debemos ser valientes. Si la verdad puede liberar nuestra familia, entonces vale la pena enfrentarse a lo que venga. Con el corazón latiendo fuertemente, se volvió hacia el guardián. Danos la oportunidad de conocer la primera verdad. Las luces comenzaron a parpadear, el aire vibraba a su alrededor como si el propio espacio estuviera indeciso sobre lo que estaba por ocurrir. En ese mismo instante, el guardián sonrió enigmáticamente, y una niebla oscura comenzó a emanar del suelo, esperando tragarles en una historia que ya habían empezado a escribir. Bien, entonces tómense de las manos y den el primer paso, porque la medianoche traerá consigo la apariencia de lo que más temen. Recordad, el pasado siempre regresa, y ya es hora de que ustedes lo enfrenten. Con una mezcla de temor y determinación, Lucas y Valentina se tomaron de las manos, listos para cruzar hacia un terreno desconocido. La oscuridad envolvía sus figuras, como una manta que ofrecía tanto protección como asfixia. ¿Están listos?, preguntó el guardián, la expectación resonando en su voz. No hay vuelta atrás, contestaron al unísono. La niebla se espesó y les envolvió por completo. Una risa lejana resonó en el aire, llevándoles hacia un destino que prometía no ser fácil y que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, en el fondo de sus corazones, sabían que al final, la verdad les liberaría o los consumiría. ¿Serían capaces de desentrañar los secretos de su linaje antes de que la medianoche se desvaneciera? ¿O caerían atrapados en los mismos miedos que habían legado sus antepasados? La condensada oscuridad se cerró a su alrededor. Lucas y Valentina apretaron sus manos con fuerza, mientras una grieta en el aire parecía abrirse, revelando un camino nebuloso y lleno de ecos distantes. Un viento frío atravesó sus cuerpos, trayendo consigo susurros temerosos y lamentos olvidados. La atmósfera vibraba con una energía que les hizo sentir vulnerables, como si cada decisión pasada estuviera observándolos. ¿Dónde estamos?, preguntó Valentina, la voz apenas un murmullo. Sus ojos buscaron algo en la penumbra, pero todo lo que pudo encontrar fue una neblina que danzaba sin fin. No lo sé, respondió Lucas, sintiendo como el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Pero hay algo aquí, algo que conecta con nuestra historia. De repente, el guardián apareció ante ellos, su figura proyectándose, como si fuera parte de la misma niebla. Están en el umbral entre el pasado y el presente. Aquí, las sombras no son solo recuerdos, son verdades que no fueron enfrentadas. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Verdades? ¿De qué estás hablando? Necesitamos saber lo que pasó. Lo que buscan es un eco de su legado, dijo el guardián, gesticulando hacia la niebla. El primero de esos ecos, la primera verdad, lo que se sacrificó por la protección de la familia ahora clama por justicia. Valentina cerró los ojos por un momento, la confusión y el miedo la envolvían. ¿Justicia para quién? ¿Qué debe hacerse? Para quien fue silenciado, replicó el guardián, su tono sombrío. El sacrificio fue un acto de amor, pero también de miedo. La vida arrebatada fue maldecida, y ahora busca ser liberada. Lucas sintió que el aire se volvía denso. ¿De quién hablas? No comprendo, ella está aquí, dijo el guardián, y en ese instante, una figura etérea surgió del fondo de la niebla. Tenía el rostro de la joven que había visto en las fotografías, su mirada tan profunda como el océano. Alzó la mano como si pudiera tocarlos, pero su silueta se desvanecía en el aire. Valentina respiró hondo, su voz tiñéndose de angustia. ¿Esa es nuestra antepasada? Sí, respondió el guardián, ella cargó con un peso que no le pertenecía. Fue la última en hacer ese sacrificio y ahora, su alma busca liberarse del ciclo que la mantiene atrapada. Tienen que ayudarla, pero deben decidir a qué precio. Una pregunta atormentaba a Lucas. ¿Cómo podían ayudarla sin caer en la tentación de repetir el ciclo? ¿Qué tenemos que hacer? Deben confrontar la verdad del sacrificio y lo que significó cada detalle, cada dolor, dijo el guardián,
mientras la niebla comenzaba a formar imágenes de escenas desgarradoras. La joven siendo forzada a tomar decisiones imposibles y la oscuridad la rodeaba, reclamándola. No. Gritó Valentina, retrocediendo ante la visión. No queremos eso. No puede ser así, pero el guardián se mantuvo firme, sin alterarse. Todo ha estado escondido bajo la superficie, todo clama por ser visto. Si desean desatar el sufrimiento de su antepasada, deben estar dispuestos a soportar el peso de su verdad. Luke sintió que la presión aumentaba en su pecho, la desesperación empezaba a ahogarlo. Estamos listos, dijo, aunque no estaba seguro. Daremos ese paso. No dejaremos que otros sufran como ella lo hizo. Sin embargo, una fracción de duda cruzó su mente. Habían tomado la decisión, pero el precio de la verdad podía ser más alto de lo que habían imaginado. De repente, la joven apareció una vez más, su rostro lleno de tristeza, un empujón de dolor que desgarraba el aire. Por favor, libérame. Las imágenes comenzaron a distorsionarse y el guardián se desvaneció, dejando solo la niebla que giraba más rápido. El tiempo suena como un tañido de campana, marcando la medianoche que se acercaba rápidamente. Su corazón latiendo al ritmo de la desesperación. Lucas, ¿qué hacemos?, preguntó Valentina, con incertidumbre. Antes de que pudiera respondérselo, hubo un estruendo. Un grito cortó la niebla y los ecos de la verdad, resonando en sus oídos, presionando por salir. La joven, sufriendo en su silencio. Representaba su legado, y ellos estaban a punto de enfrentarse a un dilema que podría cambiarlo todo. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a ir para liberarse del pasado y, al mismo tiempo, liberar a quienes vinieron antes que ellos? Pero, justo cuando estaban a punto de dar el siguiente paso, el aire se volvió pesado, un murmullo distante que giraba alrededor de ellos exigía que eligieran. Era un momento crucial, un giro inesperado en el camino. La medianoche estaba aquí, y con ella la aparición de sus más profundos temores. ¿Serían capaces de enfrentarse a sus propios demonios, o caerían rendidos ante el sacrificio que requería la verdad? El aire se volvió aún más denso, como si la misma niebla pesara sobre sus cuerpos. Lucas y Valentina se miraron, los ojos llenos de un temor palpable, mientras el lamento de su antepasada reverberaba en el aire espeso y frío. El grito que habían escuchado cortó la atmósfera como un cuchillo y una ola de ansiedad invadió sus corazones. Escucha, Valentina, dijo Lucas, tratando de encontrar su voz a través del horror. No podemos huir de esto. Ella nos necesita. Valentina asintió, aunque sus manos temblaban. ¿Pero qué pasará si encontramos la verdad y no podemos soportarla? Lo que vimos, esa visión, era desgarradora. Puede que sea así, pero el dolor no debe ser en vano. Debemos romper el ciclo, argumentó Lucas, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. Vamos a intentarlo. Al avanzar hacia la niebla, cambiaron las visiones que danzaban a su alrededor. Imágenes de la joven aparecían, escurridizas, llenas de desesperación. Su rostro, ahora más nítido, reflejaba el pánico de aquellos momentos críticos, mientras una sombra oscura susurraba palabras incongruentes que hicieron temblar sus corazones. No. Gritó a alguien más. La voz, un eco distante, era familiar. Era la mamá de Lucas, su preocupación resonando más fuerte que los susurros en la oscuridad. Regresa, Lucas. Esto no es un juego. Lucas se detuvo un momento, la confusión se apoderó de él. Mamá, murmuró, pero su voz se perdió en el vórtice de la niebla. Es una trampa. No debes seguir. Continuó la voz, aumentando en intensidad, como si viniera de todas partes. Valentina se acercó a Lucas, su mirada llena de un miedo compartido. ¿Y si es verdad? ¿Y si no estamos destinados a cargarlas entre los dos? La atmósfera vibraba, casi palpándose, mientras se retiraba lentamente la niebla y revelaba un claro en su interior. En el centro, la figura de la joven se hizo más sólida, su rostro emergiendo con miedo y anhelo. Por favor, libérame, repitió, su mirada intensa cruzando el abismo de tiempo que los separaba. Mientras Lucas absorbía la súplica, cada fibra de su ser quería ayudarla, pero había algo más, un eco de su propia historia, sus propios sacrificios, y el peso de la culpa que los atrapaba. La joven extendió sus manos hacia ellos, su expresión se tornó en una mezcla de esperanza y sufrimiento. Lo que tienen que enfrentar son sus propios sacrificios.
sus verdades también deben ser liberadas. ¿Cómo se supone que hagamos eso? Preguntó Valentina con voz quebrada, más interesada que nunca en la respuesta. No quiero perderte, añadió, viendo cómo la luz titilante comenzaba a moverse, oscureciendo aún más el claro. Debemos enfrentarlo juntos, dijo Lucas, dejando escapar un suspiro profundo. Si no, arriesgamos que este ciclo nunca termine. Debemos arriesgarlo todo para liberarnos y a ella. El eco creció a su alrededor, trayendo consigo fragmentos de su pasado, decisiones difíciles y acuerdos que nunca deberían haberse hecho. La bruma comenzó a girar más rápido. Ahora, gritó Lucas, sintiendo que el tiempo se reducía. La medianoche estaba allí, y con ella un miedo que podría devorarlos. Repentinamente, una sombra oscura emergió delante de ellos. Era enorme, amenazante, como un remanente de todo lo que habían evitado afrontar. Lucas sintió su pecho apretarse y el frío calar en su alma. Era el rostro de su culpa, de sus decisiones, de todo lo que había tratado de ignorar. Díganme, ¿qué están dispuestos a sacrificar para salvarla? Resonó la sombra, paralizándolos con su voz profunda y escalofriante. La joven los miraba, esperando, con una mezcla de fe y desesperación. El peligro estaba al borde, apremiándolos a enfrentar no solo el pasado de ella, sino el suyo. ¿Qué precio pagarías? La sombra sonrió, aunque no había nada amistoso en su gesto. La pregunta flotó en el aire, perturbadora. Lucas y Valentina intercambiaron miradas, cada uno sintiendo que el momento decisivo había llegado. En medio de esa neblina titilante, se dieron cuenta de que era hora de elegir. Iban a tener que enfrentar no solo los ecos de un sacrificio ajeno, sino los propios. El ciclo debía cortarse, pero su próximo paso podría condenarlos. Estamos listos, murmuraron al unísono, aunque el sudor frío podría haber sido la única respuesta a sus temores latentes. Pero al tomar esa decisión, se preguntaron, ¿realmente estaban listos para lo que venía? ¿Qué oscuro secreto liberarían en el camino hacia la verdad? Capítulo siguiente, la sombra se alzó a su alrededor, cada vez más palpable, como si el aire mismo se aglomerara en un torbellino de morfologías oscuras, amenazando con tragarlos por completo. Luke sintió que su cuerpo se paralizaba, las dudas más profundas resurgían. Las palabras de la sombra resonaban en su mente y lo invadía un terror inconfundible. ¿Qué precio pagarías? La pregunta reverberaba como un eco interminable. No solo era una cuestión de sacrificio, sino de identidad y de todo lo que ellos representaban. Lucas, susurró Valentina, con su voz quebrada. El temblor de sus manos delataba su propio terror. Si fallamos, ¿qué nos hará esto? Pero todas sus dudas fueron barridas cuando el rostro de la joven se iluminó con un destello de esperanza. No se trata de perder lo que son, sino de cargar con lo que deberían ser, dijo ella, su voz tan clara y fuerte que incluso la sombra se detuvo un momento. Valentina se aferró a la mano de Lucas, y por un instante, el miedo pareció ceder a un pequeño resquicio de valor. ¿Qué es lo que tienes que decirnos? Preguntó Valentina, su voz ahora un hilo de determinación. La joven se acercó, visiblemente afectada por la cercanía de sus almas. Mis decisiones me llevaron a este tormento eterno. La oscuridad que los rodea es producto de nuestras dudas y nuestros secretos. No pueden ser libres sin enfrentar lo que realmente los ha mantenido prisioneros. En el fondo de su ser, Lucas sintió un estruendo de recuerdos aflorar. Imágenes de sus miedos, sus fracasos y sueños no cumplidos empezaron a retumbar en su cabeza. No podemos cargar con sus pecados, murmuró, aunque sabía que el eco de sus palabras sonaba como una excusa vacía. Pero son parte de ustedes, dijo la joven, su mirada ahora intensa y suplicante. Si no se enfrentan a lo que son, seguirán atados a este ciclo. El pasado no se puede desvincular de su esencia. ¿Y qué pasa si nos perdemos en el camino?, añadió Valentina, drenando su propia fuerza. La sombra parecía tomar vida por un instante, alimentándose de su incertidumbre. Lucas, apretando la mano de Valentina con fuerza, recordó las historias de su familia, las luchas y sacrificios que significaban más de lo que la palabra sacrificio podía tocar. Lo que hemos perdido nos define, pero también lo que elegimos. La sombra se movió impetuosamente, como si respondiera a la energía que emanaba de ellos. Cada movimiento parecía una advertencia,
Un recordatorio de lo que podrían perder si no actuaban ahora. Decidan. El tiempo corre y la medianoche está sobre ustedes, bramó, la voz distorsionándose en ecos aterradores. Haciendo frente al peso de la sombra, Lucas miró a Valentina. Debemos recordar lo que nos ha hecho fuertes. Eso es lo que debemos ofrecer, dijo, el nudo en su garganta aún presente. Su decisión estaba en el aire, una mezcla de miedo y determinación. Mientras la neblina los envolvía de nuevo, las visiones comenzaron a replicarse. Momentos de dolor, de culpa, de pérdida comenzaron a manifestarse. Lucas vio el rostro de su madre, sus palabras de advertencia nublando su mente. La joven había mencionado la verdad, y ahí estaba, una respuesta cruda que pulsaba en su pecho. No solo es nuestro sacrificio, es la verdad de nuestra historia en este ciclo. La confrontación total, expresó Lucas, sintiendo como su voz se tornaba más firme, convencido de que cada uno debía arriesgarlo todo. ¿Pero estás seguro? Si entramos en la oscuridad, podríamos no volver jamás, replicó Valentina, su miedo transformándose. Es el único camino, Valentina. No podemos vivir asustados, respondió Lucas y, en un movimiento decidido, lo dijo en alto. Sí, estamos listos para enfrentar nuestra verdad, sin importar el costo. La sombra emitió un salvajismo. Entonces, prepárense. La verdad no siempre es un camino fácil. De repente, la niebla se disipó y la oscuridad se tragó el claro. El aire se volvió helado, la presión aumentó como un tsunami, y entonces todo se desvaneció. Una risa burlona resonó en la distancia, mientras las sombras de sus secretos comenzaron a arrastrarlos a un abismo aterrador. El tiempo se detuvo por un instante, hasta que la voz de la joven resonó como un alivio. Confíen el uno en el otro, porque lo que viene cambiará sus vidas para siempre. Lucas y Valentina se miraron por última vez, sintiendo el aliento de su destino acercarse. Pero en el eco de sus palabras, una nueva pregunta comenzó a formarse. ¿Realmente estábamos dispuestos a perder todo lo que creíamos? ¿Estarían listos para descubrir la verdad definitiva que podría destruirlos? Las sombras se agitaron a su alrededor, arremolinándose en una danza amenazante, mientras el abismo se abría a sus pies. La noche avanzó, la luna parecía observar con curiosidad y temor. Lucas y Valentina, tomados de la mano, se encontraban en un umbral que nunca imaginaron cruzar. El guardián de los secretos, con su presencia ominosa, les había preparado para enfrentar a lo que más temían, sus propios recuerdos y decisiones. Pero ahora todo dependía de ellos. Vamos, Lucas. No puedo dejar que esto nos consuma, dijo Valentina. La determinación en su mirada se estampaba sobre el miedo que también sentía. Estaremos juntos, nunca estarás sola, respondió Lucas, apretando su mano con fuerza. La sombra que se alzaba, acechante y oscura, comenzó a desvanecerse, como si algún poder interno estuviera disipando su fuerza. Pero el eco del pasado aún resonaba. Debemos recordar, murmuró Lucas, sintiendo como las imágenes de su abuela y sus sacrificios se pintaban vívidas en su mente. Ella cargó con algo tan pesado por amor. No podemos permitir que ese dolor siga perpetuándose. Con la mirada fija en la figura etérea de su antepasada, que se acercaba cada vez más, Lucas exclamó, «Te ayudaremos. Haremos lo que sea necesario». La joven, con su rostro marcado por la tristeza, sonrió con un brillo en sus ojos, chispa de esperanza y deseo de libertad. Para liberarnos, deben estar dispuestos a enfrentar su dolor. El sacrificio es un precio que se paga con valentía, dijo la joven, cada palabra flotando en el aire como una oración. Las visiones de sus miedos y traumas comenzaron a girar a su alrededor. Lucas vio a su madre, la ansiedad dibujada en su rostro, sus advertencias resonando en su memoria. Valentina, por su parte, recordó momentos de su infancia, risas y sombras en la esquina de su habitación que nunca desaparecían completamente. Aquellos recuerdos, a pesar de lo dolorosos, formaban parte de su identidad. No podemos dejar que nuestros miedos nos gobiernen. Si es verdad que la historia se repite, tenemos que cambiarla. Debemos enfrentar lo que llevamos dentro, exclamó Lucas, sintiendo como su propia determinación encendía algo en el aire. A medida que esa energía crecía, la sombra que los rodeaba comenzó a desaparecer, como si se disolviera ante la claridad de su decisión. Pero, al momento siguiente,
Un rugido retumbó en la oscuridad. ¡Oh, críos perdidos! Al enfrentar la verdad, también deben estar listos para el dolor que vendrá, estampó la sombra, su voz resonando con furia. Estamos listos, replicaron en coro, el valor pululando en sus venas. Con un último impulso, decidieron entrar en la bruma sin miedo. Al hacerlo, sintieron el frío acogerlos, el terror atenuarse y el aire cargarse de una extraña energía. Cada uno se enfrentaba a lo que había evitado por tanto tiempo, sus propios secretos, culpas y anhelos. De pronto, todo cambió. Una luz resplandeciente brotó de su interior y las imágenes comenzaron a transformarse. Los recuerdos de su abuela aparecieron, entrelazados con palabras de amor y sacrificio. Ella nos enseñó que el amor verdadero requiere valentía y fuerza de carácter. Por ella, estamos aquí, pensó Lucas, sintiendo como el peso de su linaje se aligeraba. La joven antepasada se unió a ellos, una sonrisa de gratitud iluminaba su rostro. ¿Ves? Siempre estuvieron destinados a romper este ciclo. Lo que han enfrentado aquí ha de ser liberado. Esa es la verdadera fortaleza. Sin embargo, la sombra seguía acechando. Pero el pasado nunca se va sin luchar. Su vida debe ser reclamado, resonó, y las visiones más oscuras comenzaron a asediarles. Lucas y Valentina, unidos, se negaron a retroceder. Nosotros elegimos ser el cambio, gritaron al unísono. La bruma se distorsionó y una luz intensa brotó del suelo, empujando la oscuridad hacia atrás. El guardián observaba en silencio, sorprendido por su coraje. La figura etérea de su antepasada se iluminó aún más, sus ojos reflejando el orgullo que sentía por ellos. Con el último susurro de valentía, Lucas y Valentina supieron que estaban a las puertas de la redención no solo de su familia, sino de ellos mismos. Las sombras comenzaron a disiparse, y el aire se volvió ligero mientras flotaban en un espacio donde el dolor y el amor coexistían. Finalmente, con un estallido de luz, la oscuridad fue eliminada. Lucas y Valentina se encontraron de nuevo en la noche despejada, la luna brillando como testigo de su triunfo. Al mirar a su alrededor, se percataron de que el pueblo amanecía. Lo logramos, Lucas, dijo Valentina, casi con incredulidad. Sí, y ahora, debemos compartir esto, para que nadie más cargue con lo que nunca debió ser, respondió él, sintiendo como el nudo en su pecho se había disuelto. La medianoche había pasado, trayendo consigo la luz de un nuevo amanecer. Era hora de dejar atrás los miedos y abrazar su legado con amor. Con un renovado sentido del propósito, se dirigieron hacia su hogar, dispuestos a contar su historia, a convertirla en una nueva leyenda de valentía y esperanza. Porque al final, todo vuelve, incluso la paz y la liberación. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad que busca siempre la verdad en cada historia. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este épico final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la valentía y el amor pueden romper cualquier cadena. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo,